Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la bendición de estar aquí. Hermanos en la fe, amigos, una vez más le agradecemos a nuestro Dios porque nos da la grande bendición de estar aquí en este día de adoración, de alabanza a su nombre y de bendición para toda su iglesia. Hermanos, vamos a iniciar en este mediodía con un preludio a cargo de nuestra hermana Oliva. Escuchemos, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, por la gran oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. En esta mañana, Padre, te ruego, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor, y que estas alabanzas, esta meditación de tu palabra, Señor, sea perfeccionado ante tus pies, Señor. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Bendito y alabado y glorificado seas en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios con una lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. ¿Todos lo tenemos? Dice la bendita palabra de nuestro Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad y viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces también, con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Dios bendiga la bendita lectura de su palabra, hermanos. Alabamos a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 74. Firmamento.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración por las familias, hermanos, y por nuestro país. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque una vez más, Señor, estamos aquí. En primer lugar, Señor, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Para darte la honra y gloria que solo tú te mereces, Padre bendito. Padre, en este día
Queremos darte gracias, Señor, porque en medio de esta situación tan delicada, Señor, hemos comprobado que tú siempre estás con nosotros, Señor, y que como hermanos, como familia de la iglesia, de tu iglesia, Señor, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en forma presencial, Señor, pero hemos estado unidos en oración, Señor, orando unos por otros, dándote la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre bendito. Padre, te pido por todos mis hermanos, por todas las familias que nos congregamos aquí, Señor, para que el día que podamos estar todos juntos, Señor, alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor, que sea el objetivo principal, Señor, el de darte la honra y la gloria que solo tú te mereces, Padre bendito, y no cansarnos de agradecerte por todas las bendiciones recibidas en estos últimos tiempos, Señor. Alabado y glorificado seas, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, y estamos seguros, Señor, que siempre estás entre nosotros, Señor. Por eso todo te lo agradecemos y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Pero también, Padre bendito, sabemos que esta es una situación mundial, Señor. Y en especial, Padre, te queremos pedir por nuestro país, Señor. Sabemos que es un país idólatra, Señor, pero que tú tienes misericordia de todos, Señor. Por eso te ruego, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Pero, Padre, te suplicamos que si es tu santa voluntad, que tú extermines esta pandemia, Señor. Te lo suplicamos, Padre, pero que se lleven a cabo tus propósitos y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, ponemos en tus manos a todo el país, Señor, en especial de México, Padre bendito. Sé con todos nosotros. En esta hora te alabo y te glorifico en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios, hermanos, con el himno 413. Háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre, y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Amén, hermanos. Ahora preparamos nuestros corazones para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios con nuestro hermano, pastor Joel Felipe Ruiz. Pues buenas tardes a todos, y siempre es una bendición muy especial el que podamos compartir de su palabra. Brevemente, la semana pasada iniciamos lo que es la liturgia del mes de la Biblia. En este mes, como iglesia cristiana,
recordamos la importancia que tiene que ver para el cristiano sobre la Biblia. Vimos también sobre el caso de qué presenta y qué conceptos tienen las personas acerca de Dios. Y vimos particularmente lo que hoy vamos a reflexionar sobre el asunto de la palabra. Sin entrar todavía en el contenido de la palabra, vimos algunas características de la voz de Dios. Primer asunto que vimos fue el tono. Vamos a hablar acerca del tono, cómo habla Dios. Y dice la Escritura, vimos algunos elementos y dice que la voz de Dios sobrepasa al ruido, sobrepasa al sonido más complicado que el hombre pueda escuchar. Y ponía como ejemplo las muchas aguas. Y decía, sobre las muchas aguas se oye la voz de Dios. También vimos el caso sobre el tema de la palabra. Y veíamos el caso, ¿verdad?, de que cuando Dios habla, ¿verdad?, nada lo puede contener. Y hablaba acerca del desierto, hablaba acerca de los árboles, cómo eran derretidos a la palabra de Jehová. Son dos expresiones, dos figuras, ¿verdad?, importantes para poder tener un buen concepto acerca de Dios. Hoy vamos a ver el tema de cómo nosotros podemos experimentar esta voz y esta palabra, porque es una voz que tiene autoridad. Voy a repetir esto, es una voz que tiene autoridad. No solo habla fuerte y no solo se abre camino, sino la voz de Jehová tiene autoridad. Y lo primero que voy a hacer referencia dice, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, un pasaje muy conocido, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y voy a empezar la lectura desde el versículo 1, el cual dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si siguiéramos el tema acerca de la voz y la palabra de Dios, veríamos y recordamos lo que decía el salmista. La autoridad y la palabra de Dios son de tal forma que, dice Génesis y dice el salmista, traen a la existencia lo que no existe. Aquí dice el texto, hablando acerca de la palabra de Dios, aquí se va a expresar con el término el verbo. Dice qué características tiene este verbo, esta palabra, esta acción de Dios. Dice el texto que desde el principio estaba con Dios. Pero la situación interesante aquí dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por la palabra de Dios fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido. Vamos a tratar de ilustrarlo en nuestra mente muy pequeñita, lo que está diciendo el texto, porque está hablando de realidades espirituales. Esto es algo así como en el hombre. Una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que yo lo diga. Muchas veces en la familia, por ejemplo, nosotros decimos, yo doy todo por mi familia.
pero nunca les digo que los quiero o que los amo. Una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo. La esposa siempre anhela que el esposo lo diga, lo exprese, no solo que lo piense, sino que lo exprese. Y así dice el texto aquí: todas las cosas por él, por su palabra, fueron hechas. Ahora, versículo 12 dice de la siguiente manera. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Y viene la aplicación: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es importante lo que yo les decía. Humanamente hablando, una cosa es pensarlo, una cosa es la imaginación y otra cosa es expresarlo. Y entonces, si nosotros nos quedáramos con el salmista de la voz de Dios que es más grande que el estruendo de las muchas aguas, solamente nos estaríamos imaginando la voz de Dios. Pero aquí dice el texto: esta voz, esta palabra de nuestro Dios se hizo carne. Y dice el texto: y habitó entre nosotros. ¿Quiénes lo están expresando? Bueno, en este caso lo está expresando Juan. Y Juan está hablando acerca de Jesucristo, su palabra, su autoridad. A Juan le impresiona la autoridad que tenía Jesús. Algunas cosas para considerar, solo por imaginarse. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús enseñaba, por ejemplo, ante 5,000 personas? No había micrófonos, no había estos aparatos que pueden amplificar la voz, no había. ¿Cómo hablas, enseñas, corriges, diriges la enseñanza ante 5,000 personas al aire libre? ¿Cómo sería su palabra? Otros casos, cuando las personas sufrían por algún espíritu inmundo, Jesucristo simplemente expresaba y decía: ¡sal! Y aquel espíritu salía. La autoridad. Por eso este verbo que se hizo carne, dice Juan, nosotros lo vimos la palabra, vimos la acción, vimos lo que Dios había prometido con su palabra, cómo se cumplía palpablemente. Y en este caso, quiero que me acompañen al pasaje que leímos hace un instante, allá en Marcos, solo por darles un ejemplo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Empieza hablando de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
ya no solo los discípulos se quedaron con la idea del Antiguo Testamento o con la idea del salmista de decir cuánta autoridad. Ahora fue una experiencia de ellos. Ellos vieron la voz y la autoridad de Dios hecho carne en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Jesucristo, que ha creado todas las cosas, ahora todos se someten a su voz. Y dice el texto que cuando ellos sentían que perecían, se escuchó la voz de Jesús: calla, enmudece. Y dice el texto que se hizo grande bonanza. Muchos de nosotros tenemos conflictos todavía con la situación de nuestra fe. Y he reiterado a cada uno de ustedes que en muchas ocasiones queremos confiar en Dios, creer en Dios, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Y nosotros de repente, si nos va bien, qué bueno es Dios. Pero cuando las cosas están mal, muchos de nosotros nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? Cuestionamos la existencia de Dios. Si Dios existiera, no me hubiera pasado, no hubiera vivido, no hubiera escuchado. Empezamos a cuestionar la misma presencia de Dios. Bueno, muchos de estos casos que sobresalen a la comprensión, a la vivencia y a la experiencia del ser humano, son para que nos demos cuenta de la voz de Dios. Por eso dice que ellos se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así es de que con esto en mente, para concluir, la voz de Dios que vimos en el Antiguo Testamento no es una voz pacífica, no es una voz bonachona de que te dice: mira, yo estoy contigo. No, es una voz de estruendo, es una voz que irrumpe todo lo que esté enfrente. Esa voz, esa palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dicen los discípulos. Pues hoy en día esta palabra es tan vigente que sigue estando en nosotros la palabra de Dios. De tal forma que nosotros podemos ver la autoridad y el poder de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Pregunto, ¿tú crees que Dios puede actuar en tu vida, en tu problema de salud, en tu problema económico, en tu problema relacional que tienes? Esos planes y esos anhelos que tú tienes, ¿tú crees que Dios puede actuar? ¿Tú crees que Dios va a encontrar algún obstáculo para que tú experimentes la bondad de Dios? Bueno, es probable que nosotros hoy en día, para que podamos decir como Juan, vimos su gloria, necesitamos momentos como este, donde yo tenga que declarar que no puedo más, que ya no puedo más, pues Dios quiere manifestarse palpablemente en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, y quiere que vivas una bonanza. Así es de que quisiera que me acompañaras a orar, y vamos a orar. Y quiero que honestamente, junto con tu familia, así alrededor, así como están, juntos, pídanle al Señor por eso que te preocupa.
por eso que te lastiman, por eso que te afecta en tu corazón, para que vengas a disfrutar la bonanza que solo viene de parte de Dios. Vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que en esta hora nos acercamos a ti y queremos rogarte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien habitó entre nosotros. Y dice Juan que vio tu gloria y vio su gloria. Así, Señor, se experimente en nuestra vida. Padre Celestial, te ruego por cada amigo, amiga, cada familia que en ese momento está escuchando y está haciendo esta oración. Y se cumpla en ello estas palabras de Juan, con la experiencia que tuvieron los discípulos narradas en el Evangelio de Marcos. Cuando ya no podemos, cuando sentimos que perecemos. Señor, manifiéstate palpablemente y venga tu bonanza. Cuando el Señor Jesucristo determina y dice, calla, enmudece, así sea en nuestras vidas. Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por escuchar su bendita palabra. Y le pedimos y le rogamos que nos siga fortaleciendo. Hermanos, seguimos alabando a nuestro Dios con el himno 369, Maestros encrespan las aguas. Perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Vientos las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu
pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas de las malas hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén, hermanos. Como hermanos, como familia y en familia, adoramos a nuestro Dios con nuestras ofrendas, hermanos. Y nos vemos de aquí 8 días si Dios quiere. Nos despedimos con la bendición apostólica, hermanos, a cargo de nuestro pastor. Bien, hermanos, seguimos invitándoles a que en esta semana tengan ustedes a bien aprenderse otros textos de la Biblia, y al terminar este tiempo de adoración a nuestro Dios pueden revisarse la tarea en familia, expresar los textos que se hayan aprendido, para que sea un alimento que fortalezca sus vidas y la de sus hijos. Así es de que están invitados y la próxima semana nuevamente aprendernos otros textos de la Biblia. Vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que en esta hora nosotros nos hemos acercado a ti con el deseo de alabarte y glorificarte como Dios, el único, el verdadero. Así es de que, Padre Santo, recibe de nosotros ahora desde nuestros hogares esta alabanza. A ti sea la honra y la gloria. Señor, nos ponemos en tus manos y permite que en esta semana podamos vivir en paz, en bonanza, y si alguna aflicción viniera a nuestra vida, ayúdanos a tener confianza en ti, porque tú, Señor, cumplirás tu palabra. Así es de que, Padre Celestial, es en tu nombre que levanto mis manos, y sea tu bendición sobre la vida de tu pueblo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Escuchemos el postludio, hermanos, y concluimos.